Hoy te traigo una batallita de hace más de 2500 años, la de un abuelete que fue a ver al maestro Confucio buscando luz para un marrón que a muchos les toca vivir cuando peinan canas. El hombre se llamaba Li Wei y se había pasado la vida entera desviviéndose por sus churumbeles, pensando que cuando fuera mayor tendría un hueco de honor a su vera. Cuando se mudó con la familia, creyó que por fin encontraría algo de sosiego y buena compañía, pero con el tiempo se dio cuenta de que cuanto más se pegaba, más solo se sentía el pobre. Sus hijos, siempre liados, sus nietos, a su bola, y esas charlas que antes iban solas, ahora eran cortas y a la carrera. La casa estaba a reventar, pero su corazón nunca había estado tan en los huesos. Sin pillar ni jota de por qué su presencia parecía un muerto en vez de una alegría, Li Wei decidió mover ficha. Le habían hablado de Confucio, el máquina de la sabiduría, y con un pellizco de esperanza en el alma, se largó al templo, donde el sabio daba sus clases. Al llegar, se encontró a Confucio sentado a la fresca, bajo un cerezo, rodeado de discípulos que no perdían ripio. El anciano se acercó, se inclinó con todo el respeto del mundo y soltó: «Maestro, me he dejado la piel cuidando a mis hijos. Ahora que estoy en las últimas, pensaba que viviendo cerca de ellos encontraría cariño y mi sitio, pero en vez de eso, me siento como si no existiera». Confucio lo miró un rato y le contestó con calma: «Cuando veas a un tipo sabio, intenta estar a su altura. Cuando veas a uno que no lo es tanto, mírate bien tú por dentro». Desde ese momento, las palabras del maestro le dieron un vuelco total a cómo Li Wei veía su vida, y quién sabe, quizás también puedan cambiar la tuya. Confucio se quedó un momento en silencio, calando al anciano que tenía enfrente. Li Wei parecía reventado, pero no era solo el tute de los años lo que le hacía encorvarse. Había algo más gordo, un dolor mudo, esa sensación de haberlo hecho todo al dedillo, y aún así, estar más perdido que un hijo de puta el día del padre. El maestro miró al cielo y luego se giró hacia el anciano. «Li Wei, ¿por qué coño te creías que arrimarte a tus hijos te iba a garantizar un hueco en sus corazones?» El anciano arrugó el ceño, flipando con la pregunta. «Maestro, me he pasado la vida entera currando como un cabrón para que mis hijos tuvieran un futuro de puta madre. He renunciado a mis propios caprichos para verlos crecer sanos y fuertes. Ahora que soy un viejo, lo único que quiero es estar cerca, compartir ratos, sentirme parte de la familia que he montado. Pero en cambio, me doy cuenta de que mi presencia se ha convertido en una anécdota, en algo secundario. No tenía que ser así, ¿verdad? ¿No es obligación de los hijos cuidar de sus padres cuando se hacen mayores?» Confucio escuchó atentamente, con cara de póker. Luego señaló un jarrón con agua que tenía al lado. «Si llenas este jarrón hasta los topes e intentas llevártelo, ¿qué pasa?» Li Wei dudó un instante antes de contestar. «Que se sale el agua, maestro». El maestro asintió. «Pues lo mismo pasa con las relaciones humanas. Cuando intentamos ocupar más sitio del que nos toca, la liamos parda. Montaste un chiringuito para tus hijos, pero ahora quieres ser el perejil de todas las salsas, incluso cuando ellos ya tienen su propia vida montada». Li Wei agachó la cabeza. «Entonces, maestro, ¿qué coño tendría que haber hecho?» Confucio miró los árboles del jardín y respondió: «La naturaleza nos enseña una verdad como un templo. El río nunca vuelve para atrás, siempre tira para el mar. Pues con los hijos pasa lo mismo. Los criaste para que volaran solos. Ahora te toca a ti seguir tu propio camino». Al anciano se le encogió el pecho. Durante años había pensado que la vejez sería como volver a casa, una época de dar y recibir cariño. Pero ahora empezaba a olerse que esperar a que sus hijos le llenaran el vacío podía ser una cagada monumental. Confucio siguió: «Li Wei, el cariño y el respeto no se pueden exigir, solo se pueden cultivar.
cuanto más intentas ser el centro de la vida de tus hijos, más sienten que tu presencia es un coñazo. El amor de verdad nace de la libertad, no de la obligación. El anciano se quedó mudo. Sintió como si le hubieran quitado una venda de los ojos. Se dio cuenta de que, por mucho que quisiera a sus hijos, se había olvidado de algo fundamental. También necesitaba vivir para él mismo. Finalmente, miró a Confucio y le preguntó: «¿Y ahora qué hago, maestro? ¿Cómo encuentro mi puto camino?» El sabio sonrió con ternura y respondió: «Esto no ha acabado, Li Wei. Ahora te toca aprender lo que significa envejecer con 2 cojones. El que se hace respetar, será respetado. El que cultiva la virtud, tendrá quien le siga». En ese momento, el anciano se dio cuenta de que su búsqueda de un sitio no terminaba con sus hijos. Necesitaba encontrar su propio tinglado. Y fue allí, bajo la batuta del gran maestro, donde empezó su verdadera aventura. El jardín del templo estaba tranquilo. El viento acariciaba las hojas de los árboles mientras Li Wei seguía callado, dándole vueltas a las palabras de Confucio. El maestro lo observaba, consciente de la movida interna del anciano. Al cabo de un rato, señaló 2 árboles que crecían pegados en el patio, sus ramas entrelazadas como si estuvieran en una pelea de bar, disputándose el espacio y la luz del sol. «Dime, Li Wei», dijo Confucio, «¿qué ocurre cuando 2 árboles crecen demasiado juntos?» Li Wei observó los árboles y reflexionó un momento antes de responder. «Sus ramas se enredan, compiten por el espacio, por la luz». Confucio asintió. «¿Eso los hace más fuertes o más frágiles?» El anciano frunció el ceño, dudó, pero luego suspiró. «Más frágiles, maestro. No crecen a su aire, sus ramas se retuercen, luchando por un lugar al sol». Confucio sonrió ligeramente. «Así es la vida también, Li Wei. A menudo creemos que la cercanía significa unidad, pero en realidad puede generar tensión. El respeto y el amor no pueden imponerse, solo cultivarse. Cuando intentamos meternos a la fuerza en la vida de los demás, podemos acabar asfixiados en lugar de estrechar lazos». El anciano permaneció en silencio. Recordó su llegada a casa de su hijo mayor. Al principio todo parecía perfecto. Cenas familiares, conversaciones animadas, la dulce ilusión de que por fin formaba parte de esa nueva etapa en la vida de sus hijos. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que su presencia ya no era un acontecimiento especial, sino un detalle que se había pasado por alto. Notó las miradas impacientes cuando hacía demasiadas preguntas, las sonrisas que parecían obligatorias, el silencio incómodo cuando hablaba de sus propios sentimientos. La rutina de sus hijos era diferente de la suya. Siempre estaban ocupados, inmersos en sus compromisos, mientras que él disponía de mucho tiempo. Lo que para él era una necesidad de conexión, para ellos era una responsabilidad añadida. «Maestro», Li Wei alzó la voz, angustiado. «Yo soy su padre. ¿No es natural que un hijo quiera estar cerca de su padre?» Confucio lo miró con compasión. «Li Wei, ¿qué ocurre cuando tienes un puñado de arena en la mano y lo aprietas con fuerza?» El anciano frunció el ceño. «Se te escurre entre los dedos». «Exacto. Lo mismo ocurre con los vínculos humanos. El amor y el respeto no florecen bajo presión. Cuanto más exiges cercanía, más distante tiende a sentirse la gente». Li Wei agachó la cabeza. No quería ser una carga, pero lo único que deseaba era sentirse parte de la vida de sus seres queridos. Confucio se dio cuenta de su tristeza y le puso la mano en el hombro. «El problema, Li Wei, no es que tus hijos no te quieran. El problema es que esperas que demuestren su amor como tú quieres. Pero cada persona expresa su afecto de una manera diferente». Li Wei levantó la vista. «Entonces, ¿qué debo hacer?» Confucio sonrió y señaló el río que pasaba junto al templo.
El río no intenta retener el agua que pasa por él. Simplemente fluye. Si quieres que tus hijos te respeten, deja de intentar retenerlos. Dales espacio para que te echen de menos, y verás que el respeto y el afecto surgirán de forma natural. En ese momento, Li Wei empezó a darse cuenta de que el verdadero amor no consiste en estar físicamente presente todo el tiempo, sino en saber cuándo dar espacio. Y con esa lección, su visión de la vejez empezó a cambiar. El silencio aplastaba a Li Wei. Las palabras de Confucio todavía le daban vueltas en la cabeza. Estar cerca físicamente no es lo mismo que estar cerca de corazón. Sabía que era verdad, pero tragarlo era otro cantar. Después de un rato pensativo, Li Wei respiró hondo y preguntó: «Maestro, me he pasado la vida entera cuidando de mis hijos, sacrificándome para que tuvieran un futuro de puta madre. Ahora que soy viejo, ¿no es justo esperar que ellos hagan lo mismo por mí?» Confucio lo miró con paciencia y le respondió con suavidad: «El tipo superior se echa la culpa a sí mismo. El tipo corriente se la echa a los demás. Li Wei, cuando plantas un árbol, ¿lo haces esperando que te dé sombra cuando seas viejo?» El anciano frunció el ceño. «No, maestro. Lo planto porque sé que el árbol tiene que crecer a su bola, seguir su propio camino». Confucio asintió. «Pues eso. Entonces, ¿por qué esperabas que tus hijos fueran diferentes? Los criaste para que siguieran sus propios caminos, pero ahora quieres que paren sus vidas para que giren a tu alrededor. El amor de verdad no es una deuda que se tenga que pagar». Li Wei agachó la cabeza. Nunca lo había visto así. Se había pasado años creyendo que su esfuerzo y dedicación tendrían recompensa en la vejez, pero ahora se daba cuenta de que quizás esa expectativa era un marrón demasiado gordo para sus hijos. «Pero, maestro», musitó, «¿cómo puedo aceptarlo? ¿Cómo puedo dejar de esperar?» Confucio sonrió levemente y señaló un pájaro posado en una rama cercana. «Mira ese pájaro. Cuando era un polluelo, su madre le daba de comer. Pero un día lo empujó del nido y echó a volar. Ahora hace su propio nido. Alimenta a sus propios pollos. Si su madre intentara atraparlo, esperando que nunca se fuera de su lado, ¿qué pasaría?» Li Wei suspiró. Se sentiría ahogado. «Pues eso, el mayor error que cometen los padres en la vejez no es querer demasiado a sus hijos, sino esperar que ellos correspondan a ese amor de la forma que ellos quieren. Si el amor hay que cobrarlo, entonces se convierte en una obligación más que en un sentimiento de verdad». El anciano se quedó callado un buen rato. Recordaba cuando sus hijos eran pequeños y todo lo que había hecho por ellos. Ahora se daba cuenta de que, sin querer, había esperado que su vejez fuera un calco de su juventud, como si el ciclo de la vida pudiera ir para atrás. Pero eso era imposible. El tiempo solo va para adelante. Entonces, maestro, ¿qué coño hago ahora? Confucio miró al horizonte y respondió: «Es más fácil encender una vela que maldecir la oscuridad», dijo el maestro. «Encuentra la alegría en lo que puedes controlar. Vive tu vida, no como un coñazo para los demás, sino como un ejemplo de sabiduría e independencia. Así, el respeto y el cariño llegarán solos». Li Wei sintió algo diferente por dentro. El dolor de la espera seguía ahí, pero ahora venía con un poco de comprensión. Por fin empezaba a aceptar que sus hijos no eran responsables de su felicidad. Este viaje era solo suyo. Confucio caminaba despacio por el jardín del templo, con Li Wei siguiéndole en silencio, metido en sus pensamientos. A cada paso, el anciano sentía que el dolor de la espera se convertía en un vacío difícil de tragar. «Maestro», murmuró, «si no puedo esperar que mis hijos me cuiden, ¿cuál es mi sitio? Si estar cerca no une más, ¿qué tendría que haber hecho?». Confucio se paró delante de un pequeño lago
y miró el agua cristalina que reflejaba el cielo. «Li Wei, ¿alguna vez has tenido agua en las manos?» El anciano frunció el ceño, sin entender. «Sí, maestro». «Si no tienes cuidado, se te escapa». Confucio asintió. «Y cuanto más intentas retenerla, más rápido se pierde. Pues lo mismo pasa con el amor y el respeto. Cuanto más intentas agarrarte a ellos, más se te escapan». Li Wei desvió la mirada, reflexionando. Recordó su llegada a casa de sus hijos. Al principio, lo recibieron con alegría, pero con el tiempo empezó a notar pequeñas señales de impaciencia. Las conversaciones se volvían rápidas. Los momentos juntos empezaban a parecer compromisos. Sus hijos seguían respetándolo, pero algo se sentía forzado, como si su presencia constante generara una tensión invisible. «Pero, maestro, mis hijos no han dejado de quererme. Pero, ¿por qué? Aún sin palabras, siento que mi presencia se ha convertido en una carga». Confucio sonrió suavemente. «Porque les enseñaste a volar, pero ahora te aferras a sus alas para no caerte tú». El anciano sintió un nudo en el pecho. «Pero yo solo quería formar parte de sus vidas». El sabio lo interrumpió con delicadeza. «Y ese es el problema. El amor de los hijos por sus padres es natural, pero no se puede exigir ni se puede mantener con la culpa. Tu presencia les recuerda que no siempre pueden estar a tu lado, que tienen sus propias familias, sus propias responsabilidades. Esto crea un peso invisible que va desgastando los lazos». Li Wei asintió, sintiéndose al descubierto. No quería ser una carga, pero sin darse cuenta, había cargado emocionalmente a sus hijos. Quería cercanía, pero acabó creando una barrera silenciosa. «Entonces, maestro, ¿qué debo hacer?». Confucio miró hacia el lago y respondió con calma. «El río nunca intenta retener el agua que pasa por él. Simplemente fluye, permitiendo que el agua vaya y venga. Si quieres que te respeten, deja de intentar aferrarte a la rutina de tus hijos. Dales espacio para que te echen de menos, y verás que el cariño y el afecto surgirán de forma natural». Li Wei cerró los ojos un momento. Por primera vez, se dio cuenta de que el verdadero amor no consiste en estar siempre ahí, sino en saber cuándo hay que dejar ir. Aún no sabía exactamente cómo lo haría, pero sabía que tenía que cambiar. Y con esa lección, su viaje para encontrar un nuevo propósito empezó a tomar forma. El viento soplaba suavemente por el jardín del templo, y Li Wei caminaba junto a Confucio, todavía rumiando las palabras de su maestro. Había entendido que estar físicamente cerca no garantizaba la conexión emocional, que esperar que los hijos te devolvieran el favor era un error, y que su presencia constante podía generar culpa en lugar de cariño. Pero una pregunta seguía en el aire. Si no debía depender de sus hijos, ¿cuál debía ser su camino? «Maestro». Li Wei rompió el silencio. «Me he pasado toda la vida dedicado a mi familia. Mis días giraban en torno a criarlos, apoyarlos y guiarlos. Ahora, sin ese papel, siento que me he vuelto un inútil. Si no estoy aquí para cuidar de mis hijos, ¿para qué sirvo?». Confucio se detuvo ante un árbol solitario del jardín y lo señaló. «Mira ese árbol, Li Wei. Antes era una semilla pequeña y frágil. Necesitaba cuidados para crecer, pero llegó un día en que sus raíces se afianzaron y ya no necesitó que nadie lo sostuviera». El anciano observó el árbol en silencio, reflexionando sobre la metáfora. «Pero, maestro, las ramas de este árbol siguen ofreciendo sombra y cobijo. Sigue siendo útil para los que pasan por allí». Confucio sonrió. «Sí, pero no obliga a nadie a cobijarse bajo su sombra. Simplemente existe, y los que necesitan descansar naturalmente lo buscan». Li Wei sintió una opresión en el pecho. Toda su vida había creído que su identidad estaba ligada al cuidado de sus hijos, pero ahora se daba cuenta de que podía seguir existiendo
sin tener que ser el centro de sus vidas. El problema, Li Wei, no es que te hayas quedado sin propósito, es que nunca has aprendido a vivir para ti mismo. Siempre has vivido para los demás, y ahora tienes que preguntarte, ¿quién coño eres, aparte de un padre? La pregunta le taladraba la cabeza. Nunca se lo había planteado. ¿Qué le hacía feliz? ¿Qué le daba gustillo, aparte de su familia? Pero maestro, ¿qué puede hacer un viejo para encontrar un nuevo propósito? Cuando la meta parece lejana, no ajustes la meta, ajusta los pasos, dijo el maestro. Confucio tomó un puñado de semillas y se las entregó al anciano. Puedes plantar, puedes enseñar, puedes aprender. La vejez no es una época de espera, sino de descubrimiento. Mientras haya vida, hay algo que explorar. Li Wei cerró la mano sobre las semillas y sintió algo diferente. Por primera vez, se dio cuenta de que no tenía que depender de sus hijos para sentir que su vida tenía valor. A partir de ese momento, decidió que encontraría un nuevo propósito, uno que no estuviera ligado a las expectativas del pasado, sino a lo que aún podía construir. Así comenzó su viaje hacia la verdadera independencia. Li Wei agarró las semillas que Confucio le había dado, sintiendo el peso simbólico de aquel gesto. Sus hijos habían cogido cada uno su camino, pero él seguía ahí. Su vida no se había acabado. Los días siguientes, el anciano se quedó en el templo, dándole vueltas a todo lo que el maestro le había enseñado. Poco a poco, empezó a pillar que la tristeza que sentía no venía solo de estar lejos de sus hijos, sino de que, durante mucho tiempo, no supo quién era sin ellos. Una mañana, mientras daba un garbeo por el templo, se cruzó con un joven discípulo que intentaba montar un pequeño huerto. El chaval estaba frustrado, porque las plantas no tiraban como él esperaba. «Estás metiendo la pata con el riego», dijo Li Wei, observando la tierra empapada. «Si riegas demasiado, las raíces no tendrán sitio para crecer y ponerse fuertes». El joven lo miró con curiosidad. «¿Y usted cómo lo sabe?» Li Wei sonrió de medio lado. «Me pasé la juventud currando en el campo. Aprendí que pasarse de cuidados puede ahogar tanto como no cuidar nada». El discípulo asintió, asimilando las palabras del anciano, y luego preguntó, «¿Podría enseñarme?» Li Wei dudó. ¿Cuánto tiempo hacía que no enseñaba nada a nadie que no fueran sus hijos? Durante años, había creído que su papel en la vida estaba exclusivamente ligado a su familia. Ahora se daba cuenta de que aún tenía algo que ofrecer al mundo, incluso fuera del papel de padre. Empezó a ayudar al joven con el huerto, y al poco tiempo, otros discípulos empezaron a buscar su consejo. Pocas semanas después, ya le llamaban Maestro Li Wei, en honor a su experiencia. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo importante. Cuanto menos esperaba el reconocimiento, más lo valoraban. Antes, cuando vivía para sus hijos, intentaba imponer su presencia. Ahora, simplemente existía, y los que necesitaban su sabiduría acudían a él de forma natural. Los días en el templo se volvieron diferentes. Li Wei empezó a conectar con un propósito. Enseñaba a sus discípulos sobre la tierra, sobre el tiempo de la cosecha, sobre la paciencia y el equilibrio. Empezó a leer, a aprender cosas nuevas. Sentía alegría en su propia rutina, sin depender de nadie más para cumplirla. Entonces ocurrió algo inesperado. Un día, mientras cuidaba de sus plantas, un joven monje se le acercó y le entregó una carta. Era de su hijo mayor. «Papá, hace mucho tiempo que no te veo. Te echo de menos. Los nietos preguntan por ti. Nos gustaría que vinieras a visitarnos». Li Wei cerró los ojos y sonrió. Cuando dejó de esperar el amor de sus hijos, éste le llegó de forma natural. Por primera vez, se sintió verdaderamente libre. No porque se hubiera alejado de su familia, sino porque había aprendido a vivir por sí mismo. Y en ese instante,
comprendió lo que Confucio había intentado enseñarle todo este tiempo. El respeto y el amor llegan cuando no se exigen, sino que se cultivan con ligereza. La invitación de su hijo a visitarlos le produjo una nueva sensación a Li Wei. Antes, habría salido pitando a la casa familiar, lleno de esperanza y expectativas. Pero ahora, después de semanas en el templo de Confucio, ya no sentía esa ansiedad por ser aceptado o por demostrarles a sus hijos lo que valía. Era feliz con su propia vida. Sus días tenían sentido. Enseñaba a sus discípulos sobre la tierra, plantaba sus propias cosas y pasaba las tardes reflexionando sobre lo que había aprendido a lo largo de los años. Ahora no veía la visita como una necesidad, sino como un encuentro sin presiones, algo que pasaría de forma natural, con calma. Preparó sus pocas cosas y se fue para la casa familiar. Esta vez no iba como un hombre necesitado de atención, sino como alguien que sabía quién era, independientemente del cariño de sus hijos. Cuando llegó, notó algunas diferencias. Su hijo lo recibió con una sonrisa sincera, sin prisas. Sus nietos, que antes parecían distantes, corrieron hacia él y lo abrazaron felices. La cena fue tranquila, sin la tensión de las obligaciones no dichas. «Papá, estábamos preocupados. Te fuiste así de repente, pero se te ve bien», le dijo su hijo mayor, observándolo. Li Wei sonrió. «Estoy bien. He encontrado mi propio camino. He aprendido que la vejez no tiene por qué ser una época de espera o dependencia. Puede ser una época de descubrimiento, de aprendizaje, de ir ligero». Su hijo asintió. Por primera vez, pareció entender algo que nunca había pillado. Su padre no estaba allí por necesidad, sino por elección. En los días que pasó con la familia, Li Wei notó que algo había cambiado. Antes sentía que sus hijos lo recibían por obligación. Ahora estaba allí porque lo querían, porque apreciaban su presencia y no la exigían. La mañana de su partida, su hijo le preguntó: «¿Cuándo volverás a visitarnos?». Li Wei sonrió y respondió: «Cuando sea el momento». Y así regresó al templo sin prisa, sin tristeza, con el corazón ligero. Ya no necesitaba estar allí todo el tiempo para que lo recordaran con cariño. Ya no era una carga, sino una presencia que se echaba de menos. Y finalmente comprendió la enseñanza más importante de Confucio. Los lazos más fuertes no son los que unen por obligación, sino los que existen con libertad. La historia de Li Wei nos enseña una verdad que a muchos les cuesta pillar. El amor y el respeto no se pueden exigir, solo se pueden cultivar. Muchos padres llegan a la vejez creyendo que estar cerca de sus hijos les garantizará cariño y atención. Sin embargo, como Confucio le enseñó a Li Wei, cuanto más intentamos aferrarnos a los demás, más nos convertimos en un coñazo en lugar de una presencia deseada. Li Wei experimentó una transformación profunda. Se dio cuenta de que su felicidad no debía depender de sus hijos, sino de su propio camino. Cuando dejó de buscar el reconocimiento y la aceptación a la fuerza, encontró algo aún más valioso: la libertad de vivir por sí mismo. Y al final ocurrió algo curioso. Cuando dejó de reclamar la presencia de sus hijos, pasó a ser más valorado por ellos. El respeto y el amor volvieron de forma natural, sin la culpa ni la obligación que antes pesaban sobre la relación. La mayor enseñanza de Confucio es clara. Los lazos más fuertes no son los que se mantienen por exigencia, sino los que sobreviven a la libertad. Si algo podemos aprender de Li Wei, es que la vejez no tiene por qué ser una época de espera o de lamentaciones, sino de renacimiento y redescubrimiento. La pregunta sigue en el aire. ¿Vives para ti mismo o esperas a que otros llenen el vacío que solo tú puedes llenar? Nos encantaría saber de ti. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo. Sigo adelante. Y gracias. Si esta reflexión te ha tocado la fibra, dale un me gusta al vídeo, suscríbete al canal
y activa las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.